No, bienvenida Marina, no sé si estás por ahí, estás conectada. Sí, ya estoy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí se Las escucha. preguntas, ¿sí? ¿Se ve bien Oh, también? Sí, me ve. Por ahí de es- repente van a escuchar canciones. Creo que ya empezaron mis vecinos empresarios de la avenida a alquilar el local para eventos, así que no se me bueno, parece. bienvenido al Es parte del emprendimiento. emprendimiento, así que por si por ahí Sí, escuchan cantos, creo que están alquilando karaoke, algo así. bueno, Listo. Marina, qué Buenas noches, buenas gusto, noches. qué gusto tenerte y gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Este espacio. De hecho, esperemos que no sea la primera vez que nos visites y compartas parte de tu conocimiento. Y bueno, es bastante amplio hablar sobre ti. Sé que eres licenciada en administración, actualmente eres docente, también tienes certificaciones en cuanto al coach. Bueno, mucho, en realidad eres bastante joven, ¿no? Llena de vitalidad y tienes muchas competencias, ¿no? Y mucha experiencia también. Cuéntanos un poco acerca de ti, ¿no? ¿Cómo es que eres coach, eres docente, también emprendedora? ¿Cómo es que enlazas todo eso, ¿no? En tu A vida. ver, ante todo, te agradezco, Jefferson, por la invitación. En realidad, para mí es una gran oportunidad de poder compartir no solamente con los vecinos de Ate, sino también con los vecinos de San Martín de Porres, donde yo también vivo, y con todas las Saludos amistades para que la gente de pues San Martín. tenemos en los distintos distritos, La Molina, San Isidro, Miraflores. Así que, para todos aquellos que tengan la oportunidad de podernos ver y que nos conocen y que, de hecho, estoy más que segura que independientemente de el sentir que puedan tener en cuanto a su color político, saben que somos profesionales que realmente aportamos y hablamos desde la coherencia y creo que finalmente eso es muy importante para tomar una decisión cuando queremos el alcance de objetivos, ¿no? Y hay una visión clara. Bueno, entonces, mi nombre es Marina Nájar, efectivamente soy administradora de profesión, de hecho yo ingresé a la universidad hace muchos años, como por el 2001, 2002. Entré muy joven a la universidad, salí del colegio y bueno, no tuve ese afán, llamo afán porque mis hermanos, hasta el tercer intento, mis hermanos son hombres, tengo una hermana mayor, de hecho, que es casada y tiene su familia, pero los hombres básicamente han querido ser ingenieros y los tres, así sea el tercer intento, a la uni, a la uni, a la uni, y los tres, bueno, ya el último que está en proceso, pero los otros ya son ingenieros de la uni. En mi caso no fue así, ¿no? En mi caso yo tenía claro que lo único que quería era entrar a estudiar y de ser posible trabajar, como te comentaba en el back, ¿no? Mientras conversábamos, de hecho yo también vivo en San Martín de Porres, en un área que hoy por hoy es muy comercial, pero hace 30 años, cuando yo recuerdo que mis papás compraron el terreno, era una zona emergente, con una gran proyección cerca de una carretera, que ya la veo, centros comerciales, ¿no? Pero entonces tengo súper claro como, digamos, como ciudadana, cuál es el proceso de transformación que vive un distrito, eh, podría decir de cero, porque estas zonas eran chacras, pero también puedo decir desde ese proceso en el cual uno como ciudadano se identifica qué es lo que necesita tu sociedad para que tú puedas desarrollar, porque de hecho cuando uno desea tener una profesión, debe regir desde el punto por lo menos de la vocación, ¿no? Y las competencias que uno puede identificar. Si es que no si en tu familia no hay personas que por algún motivo la educación limitada que tal vez se tiene, ¿no? La educación técnica no tiene nada que ver con la formación en valores, los valores se aprenden en casa y es totalmente independiente, pero una educación y una formación técnica sí te permite identificar ciertos patrones que te van a ayudar a fortalecer a lo largo de tu vida rasgos que te van a ayudar a ser productivo y óptimo en aquello que te gusta, ser apasionado, ¿no? Disculpa que te interrumpa. ¿En tu familia, de repente tus padres tenían ya una formación Mi universitaria, papá, técnica? mi papá, formación técnica, de un instituto también, pero bachiller, egresado. De hecho, su afán siempre fue que nosotros estudiemos. Mi mamá ama de casa, pero de esas amas de casa, como muchas, yo sé, que se preocupan porque sus hijos vayan por el buen camino, con sus temores propios de ciertas restricciones, pero uno como hijo desde el amor por la familia, no lo tomas como que te imponen una regla, sino que el temor de tus padres, si tú amas a tus padres y quieres cuidar el corazón de tu padre, de tu madre, ¿no? En esa preocupación que si me dicen que llegue a las 9 de la noche porque ya no pasa el carro, yo no lo siento como que me están coaccionando, sino es que entiendo que es porque me pueden robar a mis papás mientras me esperan, es decir, que se están preocupando, y si no puedo ir a fiestas con mis amigos de esa edad, como le digo a mis alumnos, o sea, es porque yo tomo conciencia, ahí entra el criterio,
Para tener criterio tienes que tener conocimiento, porque no es, o sea, el criterio viene de esa base, ¿qué criterios, no? Entonces, y te permite tomar ciertas elecciones en el camino de la vida, ¿no? Yo estudié administración, en el camino me formé con, bueno, un diplomado en recursos humanos, una especialización en endomarketing, que tiene que ver básicamente con el vínculo de comunicación y los planes de comunicación para que la marca empleadora y el colaborador generen engagement, es decir, hay esta identificación propia de un deseo tanto de la empresa de querer desarrollar el talento de su personal o darle la mejor calidad laboral posible en sus recursos, y por parte del colaborador también de que genere agrado, simpatía, que quiera convertirse en un embajador porque se siente feliz en su empresa, independientemente del tamaño de la empresa y los recursos que pueda tener esa empresa, pero yo me siento feliz con lo que me están dando y sé que puedo salir y el día que me vaya a seguir creciendo y esa empresa recibirá nuevo personal que también vaya a seguir su ola de crecimiento y eso es una cadena, ¿no? Eh, yo ¿Y trabajé cómo en el así, banco. cómo así es que, disculpe que te interrumpa, cómo así es que tomaste esa iniciativa, digamos, de estudiar algo más? Porque de hecho, lo único que quiere cuando uno, pues, termina la universidad, pues, es trabajar y, bueno, cumplir algunas metas que naturalmente uno tiene, ¿no? Sí. De repente empezar a tener un carro, una casa, y En a esta veces vida la hay parte educativa a veces prioridades. la desprecia, ¿no? En esta vida Claro. hay prioridades y como le digo también a mis alumnos cuando converso, todo tiene un precio a pagar. Y ese precio a pagar no necesariamente me estoy enfocando en el dinero, en el valor monetario, compromisos, sacrificios, o sea, porque no todos tenemos las mismas realidades y no está mal. O sea, el renegar de mi realidad implicaría renegar de mi familia y yo adoro a mi familia, ¿no? Este, cuando he sido gerente de agencia en un banco, he tenido amigos que vivían en La Molina y toda su familia era de La Molina y ganaban lo mismo que yo y gastaban tal vez sus utilidades y su sueldo en viajes al extranjero, mientras que yo tenía que juntar mis bonos de utilidades, que eran las mismas que ellos, en juntar para mis especializaciones, para la maestría, bueno, que todavía me falta terminar, pero ingresé a la maestría San Marcos en gestión empresarial, así que ahí me falta un ciclo y la tesis. eh, y en construir mi casa, bueno, que hoy no me arrepiento porque no pago renta y no tengo hipoteca. Entonces, y el hecho de, como le digo, de que hoy por hoy pues, puedo trabajar desde casa, seguir o continuar con mi emprendimiento, habiendo dejado una posición laboral de 15 años y con un sueldo, como le dije alguna vez a mi jefatura cuando yo decido salir, que tal vez muchos quisieran y tal vez estaba siendo egoísta, pero también quería, por primera vez, en todo caso, a mí sentir, ayudarme a mí, porque yo sentía que había hecho muchas cosas pensando en mi familia, pensando en mi futuro, pero yo ya estaba sintiendo y viviendo el presente. En ese proceso es que yo me certifico como Team Coach. Llevé un proceso de coach ontológico para mí, así que para todos los que nos estén viendo, si alguno tiene curiosidad de repente, ¿no? Eh, el proceso del coach no es una terapia psicológica ni tampoco, jamás se va a igualar a un psiquiatra, son especialidades distintas. El coaching es un acompañamiento y obviamente debes buscar un coach en el área en el que tú buscas que sea especializado. ¿No? Yo decido especializarme en team coach, es decir, coach de equipos, porque yo tenía claro que quería seguir acompañando a formar talentos dentro de las organizaciones que tal vez quieran hacer líneas de carreras exitosas en sus empresas, o si tienen la decisión de salir y empezar de cero, también puedan tener esas habilidades. Y yo pues tenía esa experiencia. No decidí formarme como coach ontológico porque yo no soy psicóloga. Bueno, esa es una opinión personal, no soy psicóloga, entonces tengo amigos psicólogos que son coach ontológicos y lo alternan, complementan. El coaching es un acompañamiento basado en terapias. Identificas que la persona, el coachee con el que interactúas, no es una persona que tiene un problema, ni emocional ni físico, ¿no? Es decir, que con asesoría, con acompañamiento, tú puedes ayudarlo a pasar de una situación a una situación B y lo que haces es ser su entrenador, ¿no? Su acompañamiento, un Actualmente acompañante. da servicios a empresas, a grupos, a Sí, organizaciones. consultorías, mentorías en ámbito empresarial, por ahí a veces en ámbito de gestión comercial, porque bueno, a veces pues tengo clientitos que me piden, me solicitan y lo hago, pero básicamente me estoy enfocando en desarrollar y formar desarrollo organizacional, motivacional, gestión de liderazgo y todo lo que tiene que ver con team building y equipos de alto rendimiento, ¿no?
No, es Sí. curioso lo que me mencionas, ¿no? Lo que me cuentas, porque una joven, digamos, de un cono, para hacerlo más claros, ¿no? Sí, Por la parte sí, que no norte, es ¿no? Y como ofensivo, como yo, le que digo vivo a en mis Huaycal, alumnos, ¿no? o sea, oye, ¿qué es malo que yo no soy conera? Yo soy conera, pues, o sea, ¿qué me hace más, me hace menos? O sea, no entiendo esa demasiada hipersensibilidad que hay hoy en día, uno ya no puede hablar libremente, a todo le tienes que especificar para que no te malinterpreten, ¿no? Cuando uno tiene la Claro, autoestima igual, y la personalidad desarrollada, o sea, sí, lo aceptas la descripción, la claro, opinión. ¿no? Y tú has, como mencionas, ¿no? Por ejemplo, tus padres, desde que hacían, tú te esforzaste por ingresar a la universidad, avanzar, graduarte, empezar tu vida laboral. Imagino le pusiste mucho esfuerzo, mucho empeño, llegaste a ser, como dices, gerente, ¿no? De promotor Y de quizás, servicio, todos los puestos de la división comercial y los casi 4 últimos años como gerente de agencia. Ujú. En uno de los bancos ¿no? que Y yo de ese considero puesto de los más gerente, exigentes, ¿no? en un banco importante del país, y en esa posición, pues, como tú decías, ¿no? Mucha gente quizás soñaría con llegar hasta ese nivel, ¿no? Digamos, de estatus laboral, y optas Ujú. por dejar esa cúspide, de cierta forma, de lo que una carrera trae, para buscar algo más, ¿no? Algo más ya respecto a ti, ¿no? Ya no tanto por cumplir, como dices, la expectativa de otros, sino buscar tu camino, ¿no? Buscar tu camino y ayudar no solamente a personas, sino también a empresas, ¿no? Y es curioso que esta historia, en todo caso, de superación y desarrollo, ¿a qué factores atribuyes que finalmente, digamos, tú tienes ese deseo de progreso? Porque mucha gente tal vez tiene circunstancias parecidas, ¿no? Yo soy de Huaycán, tú eres de San Martín de Porres, y hay muchas realidades en el Perú donde quizás consideramos que el entorno, nuestras circunstancias podrían en cierta forma limitarnos. Y en cierta forma yo creo que sí, pues hay Que retos, hay sí, obstáculos, ¿no? sí. Pero ahí viene una pregunta interesante, ¿no? Finalmente, los países, ¿cómo desarrollan, cómo vencen esa adversidad que tienen? Porque hay adversidades de toda índole, ¿no? Sanitarias, económicas, políticas, y las personas también, ¿no? Tienen sus propios desafíos. ¿Cómo crees tú que justamente, o a qué se atribuye el hecho de que algunos, ¿no? Puedan progresar y desarrollarse y otros quizás no? Yo lo atribuyo a dos factores básicos. Uno, se siembra en la familia y el otro, en un contexto externo, siempre y cuando el individuo priorice este deseo de éxito y de desarrollo, que no es malo, no es malo, solamente que si solo te centras en eso, vas a ser bueno, yo voy a tener que decir profesional, pero yo no lo llamaría así, vas a ser un profesional manipulable y que solamente se rige en base a lo que le conviene y A no. lo económico, al poder, Sí, al o sea, a ver, estatus. yo he trabajado en un banco y abiertamente puedo decir que así como hay personas muy éticas, hay personas que de repente les da lo mismo, lo que pase o no pase, porque no es mi problema, ¿no? Así como hay clientes, porque todos somos personas imperfectas, que pueden decir, no, que en el banco me dieron de más, de menos y no me devolvieron, como también pueden haber clientes que yo con cámara en mano le puedo decir, señor, se le ha dado tanto de más y te dice, ah, no es mi problema, ¿para qué se equivocan? O sea, esas son realidades, ¿no? Entonces, ¿a qué lo atribuyo? Uno, primero, a los valores. Yo si algo debo reconocer es que mis padres son personas con valores muy íntegros y mi familia, mi círculo familiar también, sea que no tengan todos un alto nivel educativo técnico, algunos sí, algunos no, porque de hecho pues cada uno va creciendo y va queriendo que sus hijos, de hecho los hijos sean mejores que los padres en posición económica, en posición educativa, en su realidad social, ¿no? Pero con valores muy sólidos, ¿no? O sea, yo tenía súper tajantes reglas en mi casa, que como les menciono, por amor cumplía. O sea, tampoco es que yo me sentía, ay, que no me dejan salir a fiestas o irme lejos, mis padres son malos. O mi papá me decía, ¿sabes qué? No salgas con fulanita o menganita porque esa persona tiene tales juntas y ya está pasando esto. Y de verdad, dicho hecho, mi papá tenía un ojo que de repente esa amiguita, ¿no? A los 15 años, eh, a, a los 3 meses de que yo la conocí estaba embarazada, lo cual no quiere decir que eso sea malo. Como le digo a mis alumnos, no es malo. Son realidades y de hecho te enfrentas finalmente a situaciones totalmente distintas y vas a tener que sortear más obstáculos de lo que te debería corresponder si es que prevés o haces caso a aquellos que por amor te están dando instrucciones. Entonces, pero acá también es un tema de que el hijo siente que los padres lo aman, porque si yo como hijo no siento que mis padres me aman, voy a ver todo lo que él haga como coacción.
Entonces, como hablábamos en una conversación, bueno, la semana pasada con mi familia y mis primos, que a veces llegan y me dicen, tú hablas de todo, pero bueno, me escuchan porque, no, ni modo, así soy, ¿no? Yo, como les digo, y le digo a mi hijada, yo puedo estar viendo jovencitas que viven efectivamente en conos, en zonas emergentes, así como cuando yo empecé hace 30 años atrás, ¿no? Y niña miraba a las adolescentes, y no podría hoy juzgar porque entiendo que es una realidad de la que tal vez difícilmente pueden escapar si no tienen a alguien que desde el amor les diga qué es bueno y qué es malo, porque tú no lo entiendes, no lo captas. Entonces, si a ti te forman identificando qué es bueno y qué es malo, vas a ir formando tu criterio, por lo menos un criterio en lo que te podría sumar y ayudar o en lo que te podría poner en riesgo. O sea, acá una cosa es la libertad y claro, o sea, mis papás me han dado libertad. Mi papá me ha dado la libertad de estudiar. O sea, imagínate, su hija ya pasó los 30, literal, y todavía no se casa ni tiene hijos. Entonces, cuando a mí, amistades, de repente, más jovencitas que me vienen a hablar de que sí que soy de empoderamiento femenino, oye, yo soy una prueba de eso. O sea, yo soy una mujer que decidió tomar las riendas de su vida, entre comillas, cuando alguien me dice, si un niño viene y me dice señora, como le decía hoy día en clase a mis alumnos, yo no me voy a ofender, yo no me voy a decir por qué me dice señora. Oye, para ese niño yo soy una señora. Yo no le voy a explicar a un niño de 9, 10 años, ¿no? Que señora, señorita, tal edad, que si te casas, que si no. Para ese niño, por respeto en su inocencia, soy señora, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho de esas variables. Y en cuanto al tema de educación, está un tema, efectivamente, de qué oportunidades tengas, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, pero finalmente de que les aproveches. Repito, si tú tienes una base sólida en tu casa, sembrada en valores, en respeto, en amor y consideración, las pocas oportunidades que yo tenga las voy a aprovechar al 1000, porque sé que tengo una desventaja versus el otro que puede tener 1000 oportunidades. Eso no le hace al otro mejor o peor que yo. Simplemente tenemos dos realidades distintas y yo, viendo mi perspectiva de querer crecer, necesito y debo aprovechar esa oportunidad, ¿no? Es eso, o sea, con esa idea clara vas a ir avanzando a tu paso, a tu ritmo, porque cuando yo decido renunciar al banco, de hecho, para mí ese banco siempre va a ser el mejor banco. No lo voy a hacer cherry porque todavía no me han llamado para hacer publicidad, así que pero siempre va a ser para mí el mejor banco por la escuela que me brindó, por las personas que yo conocí. O sea, son 15 años de mi vida. Yo no salí de la noche a la mañana como quien entré, ya no quiero y me voy. No, lo mío fue meditado, hice una línea de carrera que yo sentía que ya no quería quedarme ahí a jubilarme, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué? O sea, también quiero experimentar como otras personas que cambian de trabajo, que tienen otra visión. Yo sentía que toda mi vida la estaba enfocando ya al banco y literal, como gerente y puesto de confianza, a veces habían comités que se iban hasta las 10 de la noche y ya últimamente pues habían pasado situaciones críticas en la zona en la que estaba que demandaba que estemos hasta esas horas. Y yo la maestría la estudiaba sábados de 8 de la mañana a 8 de la noche en San Marcos y los domingos de 8 a 5 y tenía que trabajar de corrido de lunes a viernes y la verdad es que yo sentía que no tenía vida, en la verdad no tenía vida. Entonces llegó un punto en que dije, me estoy enfocando mucho en estudiar y trabajar y ¿qué va a ser de mi vida? Hasta que en un comité me crucé con una amiga gerente, que si me ves amiga, no voy a decir tu nombre, pero realmente me ayudaste, y me dijo, Marinita, ¿me ves cómo me veo? Y yo le dije, te ves cansada, voy a cargar un ratito, voy a cargar esta. Cuidado. Bueno, igual a los que nos Ya están está, viendo, si tienen alguna consulta de lo que estamos hablando, no, Marina está ya está, compartiendo ya lo aquí cargué. su video. Entonces, me Pueden dice, hacerlo ahí en el texto, ¿no? sí, le digo, te veo cansada, y me dice, mira, ¿sabes qué? Si es que no quieres estar como yo en unos años, piensa bien si quieres seguir siendo gerente, me dijo. Entonces yo lo pensé y yo veía a mis amigas que eran mamás con el celular, mirando por el celular a la nana o hablando con su mamá, cómo estaba su hijito. Y yo sentía, eso sí, te lo digo con una visión de mujer, no porque diga que más, menos, no, tampoco porque crea que hay roles, no, creo que cada uno tiene prioridades en la vida y cada uno debe elegir lo que le hace feliz en su vida, ¿no? Pero yo miraba que mis amigos gerentes hombres estaban pues very happy, comiendo, riéndose, llamaban a su esposa, ¿cómo está el bebé? ¿Ya fuiste? Sí, y como si nada. Y veía a mis amigas que, no, que cuando le vamos a llevar a la clínica ahora tengo que pedir permiso, y si no me dan permiso, pero mañana ha habido este tema en la agencia, que el robo, no, que si este se enfermó, no, que no hay nadie, no hay reemplazo, tengo que... Entonces yo decía, o sea, a ver, hasta ahí yo había vivido mi vida como estudiante, y vamos a decir estudiante y trabajadora. Pero si yo quería enfocar e incluir en mi vida personal, ¿no? Yo sé cómo soy, o sea, soy una persona que se compromete con lo que hace, y yo sabía que yo no iba a tener vida si yo decidía tener familia estando en el banco, en esa posición. O sea, yo,
no hablo por nadie más, yo hablo por mí. Entonces, eso me comenzó a dar miedo. No miedo de que qué más podía hacer, sino miedo de que yo sentía que iba a vivir solamente ahí en esa situación que a mí no me agradaba, a mí no me agradaba. Yo no le iba a poder llevar. Tal vez ellos sí, porque se adaptaban y ya era su estilo de vida, era parte de, pero yo no iba a poder con eso. Y por eso decido renunciar. Entonces, digamos que es interesante lo que mencionas porque hay dos, digamos, dos cosas importantes que te ayudaron, ¿no? Primero, la formación en casa, o sea, acá vemos lo importante que es justamente el modelo familiar, ¿no? Papá, mamá, cada uno dentro de lo que pueda aportar al hijo, ¿no? Y el trabajo en Claro, familia, el mira, esfuerzo. ahí, porque de repente Ujú. alguno que puede decir, no, pero es que papá, mamá, miren, o sea, yo considero, que un niño tiene derecho a una familia. Que creo que las personas cuando aman y tienen su hijo, esa es la primera visión, eso es lo que yo quiero pensar, no siempre pasa, pero eso es lo que yo considero que debería pasar. Si en el camino los padres pues no se llevan bien, yo no estoy de acuerdo en que se separen y todo, porque yo tengo mi mejor amiga, mi comadre, yo soy madrina de su hija, mi amiga y mi compadre, que con él también trabajo, él es un empresario de éxito, son separados, ya cada uno tiene una familia. Sin embargo, yo veo ese modelo de integración, ¿no? Como con mi ahijada entiende que su papá tiene una nueva pareja, sus hermanitos, mi amiga se casó con un hombre también actualmente que es su complemento para esta etapa de vida que ella tiene, ya tiene un nuevo hijito, se agrandó la familia y la suegra, la ex suegra de mi amiga, o sea, en los cumpleaños de la bebé, de mi ahijada que es adolescente, están. Entonces yo digo, o sea, acá se trata de las prioridades, que tú sepas cuán importante es el desarrollo de un niño, pero para esto pues tiene que haber educación en todos los integrantes de la familia, no solo técnica, educación en valores y en amor, ¿no? En amor por esas personas que forman parte de tu familia. Digamos que el Eso. país podría, digamos, avanzar si es que fortaleciéramos en cierta forma la familia, los valores, estas Sí, competencias que justamente uno desea, es pues, que sí, ¿no? eso es lo básico. O sea, la familia, si la familia se rompe, más allá de definición, que la familia es célula básica de sociedad y de repente por ahí alguno diga, no, pero es que la familia puede ser hombre, hombre, mujer, hombre, mira, me voy a meter esos puntos que normalmente esquivo, ¿no? Este, miren, ya, no me voy a poner a decir bajo mi perspectiva imponerle al resto, pero como en todo hay que buscar puntos en común y que nos permitan realmente una convivencia pacífica, porque obviamente que lo que sí todos coincidimos es que queremos que prevalezca la especie humana, o sea, alguien que me diga o alguien que piense que no, que la especie humana se va a extinguir, la verdad es que yo ahí tendría cierto recelo, tino, tal vez de conectar más, no estaría dentro de mi patrón de alineamiento, ¿no? Porque creo que lo más lógico es que la vida humana prevalezca y dentro de todo lo que pueda pasar, las personas tengan acceso a calidad de vida. Calidad de vida implica tranquilidad, ¿no? Porque yo puedo trabajar mucho, pero literal, o sea, si yo me paraba enfermando últimamente a cada rato, o sea, ok, iba al quiropráctico, no sé, al masajista, al acupunturista, o sea, tampoco es eso. Hoy por hoy me enfermo menos que antes, ¿no? Y gano aún menos que antes, o variable, pero puedo, pues como le digo a mis alumnos, el ver tele, el prepararme mis cosas, el dormir un poco más, en salir a caminar al parque, en que mi amiga me dice vamos a tomar un jugo y pueda salir, obviamente eso también son privilegios, porque no cualquier persona puede tenerse las libertades sin ponerse a pensar en que si va a comer mañana o no, o si va a Pero poder pagar su eso celular o estuvo no. después, digamos, de vencer, digamos, el miedo, ¿no? O sea, Obvio, obvio que sí. entonces, Y después del miedo, o sea, después de vencer el miedo, está ese gran océano azul que no podrías dimensionarlo eh, únicamente pues venciendo esa gran barrera, ¿no? Y eso es un punto sí, importante porque muchos en la realidad de hoy, y hablando un poco más a nuestras circunstancias en general del país, ¿no? Y de los diferentes distritos, la realidad que tenemos es bastante compleja y hay mucho temor en la población, ¿no? Mucho temor en la población de emprender, mucho temor en la población de dejar de hacer lo que están haciendo por, de repente, si cabe el término, aventurarse a elegir un camino distinto, o inclusive ahora que están por elegir, digamos, autoridades, ¿no? Y sabemos que hay autoridades de todo color político, de toda ideología, de todos resultados, y a veces uno opta por, bueno, yo a este lo conozco, ¿no? Sé lo que hace, sé lo que no hace, me voy, digamos, a lo seguro y elijo una alternativa como esa. No veo otras alternativas. También quizás por temor, o quizás me desentiendo del lado, digamos, político, del lado de crecer. Vivo mi vida, digamos, en un estado digamos, como toda mi vida he vivido en un estado estándar y no voy más allá
de eso que demanda, pues, pensar fuera de mis posibilidades, ¿no? Atreverme a ver otra realidad. Y es un poco justamente porque quizás, a diferencia quizás de ti o de mí, que hemos tenido una familia que ha tenido la visión quizás de educarnos, de ayudarnos, de ver, hijo, sabes que tienes que ser algo más en la vida, tienes que ser mejor. La clásica de los padres, ¿no? Por favor, sé mejor que yo, ¿no? Y por esa razón los padres pues sacrifican tiempo, sacrifican recursos, pero creo que es importante justamente el hecho de que todo aquello que hagamos desde la empresa, o desde la familia, desde la forma en la que se gobierna un país, se ponga a prestar atención justamente en eso que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué clase de ciudadanos estamos formando? Como tú bien decías, uno puede haber sido la familia, otros de repente no tienen ni familia, ¿no? Pero hay ciertas circunstancias que pueden formar el carácter de la persona para justamente darle eso que tú mencionaste, que es una base fundamental, que es el valor, ¿no? Entonces, digamos que podríamos concluir en que una persona con valores, sea que lo hayan instruido los abuelos, los padres, un tío, digamos, un vecino, no sé, Ujú. ¿no? O cualquier persona, pero forja un valor en una persona, eso es un gran hito porque de ahí se pueden construir las demás competencias, habilidades, ese sentido humano que uno necesita pues para avanzar, ¿no? Y ahí va justamente una pregunta interesante, ¿no? Finalmente, eh, ¿cómo consideras tú que un distrito, en este caso, no, porque estamos en una época próximos a una etapa electoral, eh, ¿tú crees que lo que requieren los distritos y, digamos, los países son mayores recursos, mayores fondos, o es en realidad la calidad de ser humano? O sea, si tenemos mejores calidad de humanos, ¿no? O mejor calidad de personas, con una visión más humanista, más social, y no tanto, obviamente, relegada a lo económico, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer ese balance, ¿no? Que tú en este caso lograste, ¿no? En un determinado momento, como dices, tras vencer el miedo, encontraste un estilo de vida distinto, digamos, ¿no? Eso aplicado a la sociedad, ¿cómo podríamos vencer o sea, cómo vencemos ese miedo, ¿no? Hacer algo que está fuera de lo que nosotros conocemos. Ya, mira, te voy a dar ahí dos perspectivas. Se complementan en realidad porque hace no mucho me fui a la Municipalidad de San Martín de Porres a ofrecerme como voluntaria a armar un programa. Me recibieron, pero hasta el día de hoy no pasó nada, y eso que era gratis, ¿ya? Entonces, y vi algunas cosas y bueno, hablé con el encargado que en realidad entendí cómo funcionan los problemas, los trámites burocráticos complejos que tal vez puede haber la intención, pero muchas veces se queda en la intención, ¿no? ¿Crees que la Entonces, burocracia de los procesos impide que prácticas buenas o cosas que uno puede aportar a su sociedad se ven truncas o limitadas por esa razón? sí, lo que pasa es que yo siempre voy a hacer un comparativo, el sector privado y el sector público. Me van a decir, no, que toque a veces algún, por ahí si tengo algún amigo que me va a hacerlo problema, Un hater, un hater. un hater, ¿no? Yo amo a mis haters y a mis trolls, como les digo. No, de hecho, yo hace poco di un curso en Servir, para los que estén aquí en la plataforma. Servir es un portal y es una entidad del Estado que tiene cursos libres, así también le digo a mis alumnos, así que cualquiera puede llevarle, puede interesar, le dan certificado, ¿no? Llevé este programa de Servir básicamente para lo que eran servidores públicos, y yo tengo súper claro que si uno trabaja obviamente en el sector privado, el enfoque es distinto, estás enfocado sí en rentabilidad, pero en rentabilidad que aporte también un desarrollo en la sociedad, porque de hecho yo en mi rol en la empresa en la que yo estoy, pues no es que yo ocupo un rol que ayuda a hacer o a mejorar la economía o a mejorar a cubrir una necesidad existente, ¿no? A mejorar la calidad de vida, pero por eso me pagan, y la empresa en la que estoy, de hecho, su enfoque no es una ONG, es una empresa que tiene por finalidad el lucro, entonces sí, va a exigir rentabilidad y va a depender de la empresa y cómo tenga sus directrices, sus políticas, más su cultura organizacional que defina, y su enfoque con la sociedad, que defina qué tanto se va a involucrar con su personal y qué tanto se va a involucrar con la sociedad. Y finalmente es el cliente quien decide si se identifica con el producto o la forma de gestionar o cómo reacciona la empresa, o si no, pues en su libertad, pues harán su protesta, lo que gusten, porque eso es parte de, ¿no?
Pero en el sector público entiendo claramente que es un tema de servicio. Si yo comparo los bancos privados con el Banco de la Nación, o sea, el banco privado jamás le va a quitar, en todo caso, actividades del Banco de la Nación, que el Banco de la Nación pues se encarga de pagar las remuneraciones a todos los trabajadores del sector público, hacer servicio de recaudación, o sea, y esos servicios, o sea, no es que otorga préstamos también a trabajadores del Estado con tasa mínima, porque no se va a comparar con el banco privado que su enfoque netamente es apalancamiento financiero con un enfoque efectivamente de rédito más inversiones que pueda hacer el banco, no solamente con capital de los fondos de los que depositen, los que quieran ahorrar, porque ya la verdad yo incluso ahora no recomendaría ahorrar en un banco, ¿no? Hoy más que nunca conozco otras plataformas, otras fuentes, otras hay negocios del siglo XXI que antes de yo salirme del banco decía, ay, eso es mentira, es fraude. Mentira, hoy que trabajo con profesionales en distintos rubros, entiendo que lo que me faltó a mí fue información. Entonces, hoy por hoy que estoy fuera, puedo ver con más neutralidad las diferentes formas en las que tú puedes generar ingresos. Va a demandar, de hecho, igual inversión en dinero, en tiempo, básicamente en algunos casos más tiempo y esfuerzo y conocimiento. O sea, casi todas estas nuevas formas de generar ingresos implica que tú sepas el uso de redes sociales, de dinámicas de Facebook Ads, publicidad orgánica, publicidad paga, y que estés en contacto con el Internet y las distintas plataformas, que muchos se resisten aún, ¿no? Pero un servidor público necesita servidor público, todo trabajador del Estado. Sí, está el servicio, entonces básico es la vocación, vocación de servicio, independientemente tal vez la escala remunerativa que pueda tener el Estado. En una empresa privada efectivamente tú puedes tener una línea de carrera con una proyección económica. Incluso hay bandas salariales entre las distintas empresas. Si tú te quieres mudar, por decir así, ¿no? A la competencia, negocias tal vez algo adicional dentro de esas bandas salariales y genial. Pero en el sector público, no se puede. En el sector público hay demasiado topes, tanto que recién lo que han hecho es fomentar que entre distintas instituciones ciertos perfiles de servidores públicos puedan pasar a modo de ascenso para poder tener un ingreso adicional. Entonces yo como profesional debo de tener súper claro si es vocación y solo servicio y voy a trabajar en el Estado porque quiero un puesto fijo, porque esa es una ventaja, haya huelga, haya lo que haya, van a cobrar su sueldo, o sea, van a cobrar siempre su sueldo. En el sector Es público si curioso, falta ¿no? hasta ustedes no te van a dar nada, o sea, es, es Debería tomar ser un conciencia de eso. requisito, claro, debería ser un requisito justamente la vocación de servicio, porque, sabes, evidentemente las remuneraciones no son las mejores en el sector público. Y la Hoy pregunta es por hoy entonces, lo vemos, ¿no? pero, sin embargo, digamos, eso es en la parte, digamos, legal, ¿no? Hoy sabemos que nuestras circunstancias son complejas precisamente porque hay muchos temas de corrupción en el país, ¿no? Es decir, entre comillas, los servidores públicos están para servir y dar la mayor rentabilidad Y se están social a sus, sirviendo, y se están sirviendo, ¿no? Se están sí. sirviendo, y justamente partimos nuevamente por el principio que bien tú, claro, iniciaste, ¿no? Los valores, ¿no? Cuando las personas sin valores, sin integridad, llegan a ocupar un cargo público, ¿no? Sin ese primer requisito, ¿no? Que es el servicio, sino servirse a sí mismo, pues esa posición de poder hace que justamente no solamente se beneficien ellos, sino que la consecuencia de eso es el atraso, son o sea, si hay pocas oportunidades, muchas menos oportunidades para la gente que debería tener alguna oportunidad, ¿no? Y entra procesos burocráticos y demás. O sea, es digamos como una pequeña bola de nieve que parte justamente del ser humano, ¿no? Este ser humano, o mal ser humano, no lo sé cómo llamarlo, llega a una posición de poder y perjudica desde esa posición las posibilidades de otros que necesitan de esa buena gestión o de ese servicio, ¿no? Eh, Mencionando el ejemplo del banco, hace poco yo tuve una conversación con justamente trabajadores de Banco de la Nación, y me contaron algo interesante que no había puesto a pensar, ¿no? Es quizás el Banco de la Nación la organización que más presente está en todo el país porque las personas necesitan justamente hacer transacciones y muchas veces a través de una entidad financiera, y el Banco de la Nación pues está en el lugar más inhóspito donde tú puedas imaginar, ¿no? La selva, una isla. Es la empresa más inclusiva que tiene el Estado y que está teniendo prácticas o está procurando tener prácticas de inclusión, no solamente financieras, sino, si bien está tratando de ser lo más competitiva posible, tal vez no igualándose con sistemas y procesos de un banco privado que su capacidad de inversión es distinta, pero también, obviamente, de un banco privado, algo que se evidencia y el error, Dios mío, sale volando todo un área, ¿no? O sea, es decir,
es así de exigente y justo sancionador también, porque cuida sus recursos, pues, ¿no? Y el activo intangible más importante es la información. O sea, el tema del dinero, incluso el dinero físico está cambiando. Ahora muchos transaccionamos con dinero o sea, por medio de las Digital. tarjetas digitales y también ya, bueno, hay formas de generar ingresos invirtiendo eso son otras posibilidades, criptos, bitcoins, etcétera, ¿no? Que creo que es más para un perfil de personas que conozcan del tema, incluso lo que tiene que ver con inversión en bolsa, trading. Eh, ¿Tú yo no le, crees o consideras que de repente si una persona con amplia experiencia en el sector privado, ¿no? Con todo ese nivel de competencia, exigencia, porque hay que ser bien honestos, ¿no? La mayoría de funcionarios públicos en municipalidades, en ministerios, en regiones, no han pasado quizás por la experiencia privada y ese nivel de exigencia bastante alto, ¿no? Y con resultados también bastante demandados, ¿no? Porque justamente se demanda en un sector privado. ¿Tú consideras que si sumaríamos esta experiencia privada y alta competencia más el servicio vocacional y llega a un servicio, digamos, público, los resultados serían distintos, serían iguales, desde lo que tú has podido ver? De repente, hay algunas referencias. Mira, justamente Servir se crea con la finalidad de poder desarrollar en ciertos profesionales, por decir así, mejora de competencias y comenzar pues a incluir en el sector privado factores de medición. Perdón, en el sector público factores de medición. En el sector privado los factores de medición son inherentes, es decir, uno se rige por una planilla de desempeño. Un colaborador que tenga una empresa, independientemente de que yo me ponga a indagar exhaustivamente si fue ético o no, porque hay de todo, lo que yo sí puedo tener seguro en una empresa privada, si es que no es hijo del dueño o no forma parte de la cúpula de poder, que no es malo, porque bueno, pues nacieron en esa familia, ¿qué va a hacer? No tiene la culpa de ellos tampoco, ¿no? Es que por lo menos su trabajo lo están cumpliendo en cuanto a los factores de medición, ¿no? Porque van a haber criterios cualitativos y cuantitativos. Y es verdad que en las organizaciones va a pesar más los factores cuantitativos porque muchos de esos se reflejan en la productividad o en la colocación. Pero si salta algún tema demasiado excesivo en cuanto al tema cualitativo, es decir, un tema que tenga que ver con un tema ético, que hoy también se ha hecho sensible, yo puedo asegurar que la presión va a ser que o lo muevan o lo cambien o simplemente pues tenga que irse porque he visto casos de esos, colaboradores muy buenos que por un tema, diría yo, personal, que antes hubiese pasado desapercibido porque era del común, de pronto salió ahora, hubo demasiada presión mediática, incluso en Facebook, y, y ya, chao, ¿no? Porque no me quedó otra, porque yo, el colaborador tampoco, esa persona quiere exponerse a la vergüenza, ¿no? O sea, creo que eso funciona, la vergüenza pública, ¿no? Entonces, pero incluso con esto, con estas políticas que Servir trata de desarrollar o crear o de alternar, tampoco es que está funcionando porque creo que no basta con que sean un grupito, ¿no? En una empresa privada comienza como un modelo, digamos, como proyecto, ¿no? Hoy por hoy se trabaja mucho con metodologías ágiles de innovación, no solamente en lo que es desarrollo de problemáticas en las organizaciones, que lo puedes también trasladar a modo humano con proyectos, pero luego se terminan extendiendo porque le haces un seguimiento constante. Porque la empresa lo que quiere cuando invierte en estos proyectos es que efectivamente saber qué tan rentables podría ser a modo económico y qué tan viable se podría ser ejecutándolo en las distintas áreas, porque al final se va a unificar y posiblemente lo lleven como que no solamente una estandarización, sino lo incluyen dentro de lo que va a ser la política o los lineamientos de la cultura organizacional o la estructura organizacional que se quiera implementar. Sin embargo, en el Estado, como que no hay alguien, un directorio, ¿no? Digo, debería ser el presidente más los ministros, los que den esas directrices y sean los expertos, ¿no? Porque en una empresa privada, a ver, voy a hablar de una agencia, me voy a centrar en la agencia y en mi campo de acción más allá de la docencia. Como le digo a mis alumnos, el gerente es el que finalmente da la cara cuando hay un error así no lo haya cometido. O sea, si por ave motivo abrimos tarde la oficina, porque hubo un problema de un mal abastecimiento de un cajero, y ya tienes encima fin de mes o quincena, y ya tienes las personas reventándote la mampara, porque pues algunos pues sí exigen a justo derecho, pero no hay formas, hay un tema de educación, ¿no? Y no vas a mandar pues a un promotor a abrir la puerta, tú necesitas que todos los promotores estén bien ubicados para que apenas abre la puerta comiencen a atender, o sea, jalen, lo primero que hagan apenas se abre la puerta sea dar clic, ¿no? En el ticket. Entonces tú como gerente tienes que ir
a dar la cara y a recibir los insultos, las ofensas, las maldiciones al banco, las maldiciones a ti, Pero ¿no? lo más Por importante, inepto. resolver el problema. Claro, tienes que dar la cara y tienes que resolver, o sea, no solamente yo tengo el poder, y tienes que ser la persona que más sabe, porque No puedes finalmente excusar a nadie sobre no tu puedes excusar a nada, no, o sea, y siempre se corrige en privado y se felicita en público. Eso aplica también a las llamadas de atención por problemáticas que se puedan dar delante del cliente. Entonces, el gerente o el supervisor sí o sí tiene que ser el que tenga mayor inteligencia emocional, porque si un cliente escupe a un promotor, yo como gerente no le voy a escupir al cliente. O sea, no funciona así. A veces cuando me dicen, no, que tenemos derecho a muchas cosas. ¿Qué puedo hacer y qué no debo hacer? O sea, yo soy imagen de esta empresa y en todo momento yo como gerente nunca debo perder la conciencia de que yo soy imagen de esa empresa. Más allá de eso, mi imagen como profesional. O sea, ¿en qué lugar voy a ir luego? Se supone que si los problemas cada vez son más grandes, la persona, el pago tiene que ser tiene correlación con el nivel de resolución de problemática que vas a asumir. O sea, tendría que ser así. Sin Que en el embargo, Estado, exacto, ¿no? No lo ves. O sea, es como que, digo, no sé, yo entiendo que uno puede tener discrepancias personales con ciertas situaciones, pero tu nivel de conciencia finalmente te debería hacer elegir no solo, como se dice, ¿no? El que roba y hace obras, que es un dicho, ¿no? Sino finalmente, a ver, ok, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a servir? Y ya nunca más lo volvemos a elegir y exijo nuevas, sí, como dicen, ¿no? Cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede ser alcalde, cualquiera puede ser regidor. Ok, entonces, ¿qué pero no condiciones yo debería voy a ser exigir? cualquiera, ¿no? No debería, pero entonces, ¿qué condiciones yo debo exigir que cambie? Eso sí debo exigir, que pase, ¿por qué no pasa una entrevista de personal? ¿O quién haría esa evaluación de personal? No sé, a veces me pongo a pensar no sé, los diferentes comités directivos de las organizaciones, de las asociaciones, en sus juntas de vecinos, porque se supone que debe funcionar así. Yo he vivido toda esa etapa, ¿no? Que se organizan presidente, tesorero, uy, qué problemas no he visto con los vendedores de terrenos, etcétera, ¿no? Pero se organizan y son los que fomentan las conexiones para que haya luz, agua, las juntas Y es curioso vecinales, eso que ¿no? mencionas, ¿no? Esas necesidades que hay de luz, de agua, o sea, digamos como tu ejemplo del banco, ¿no? Hay que Ujú. hacer, digamos, arqueo de caja, hay que hacer, sacar tarjetas, hay que ver envíos, retiros, y en el lado público hay que ver pues la pista, el agua, los colegios, en fin. Y se esperaría que el gobernante sea la persona más capaz para justamente resolver esos problemas, pero no elegimos nosotros como ciudadanos a los más capaces o a los más idóneos para un puesto que demanda tanta responsabilidad como los destinos de una familia, porque cuando elegimos mal, ¿no? Cuando elegimos mal a nuestros gobernantes, a personas, primero, no honestas, ¿no? No preparadas, ¿no? Y desinteresadas, poco capaces, los perjudicados evidentemente somos nosotros, ¿no? Entonces, en medio de esas circunstancias, pensaba, ¿no? Eso no se puede, no es sería ilógico pensar que lo vamos a cambiar de un momento a otro, sino que se requiere una madurez, digamos, Un política, se proceso, requiere también sí. una responsabilidad social, una responsabilidad cívica para poder, con cabeza fría, quizás decir, bueno, ¿cuáles son mis mejores opciones al momento yo de elegir un gobernante, ¿no? Si esto fuera una empresa, pues en las empresas es más sencillo, ¿no? Se cambia de funcionario, se Ujú. contrata a otro y listo, pero acá no, acá hay procesos de 3, 4, 5 años en donde si decidimos bien, pues genial, puede irnos mejor, pero si decidimos mal, los perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, en medio de toda esta circunstancia, y dado que esas cosas, si no las controlamos en un momento inicial como es la votación, ¿tú crees que todavía haya algo que podría ayudarnos justamente a desarrollar, a cumplir, porque todos tenemos sueños, todos tenemos propósitos de vida, todos tenemos anhelos, y a veces el entorno quizás social, económico, político, puede significar truncar esos sueños, o postergarlos, o limitar las oportunidades? Y justamente ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Tú crees que en ese momento, en esas circunstancias, aún es posible superar todo eso? Y creo que siempre hay una posibilidad, ¿no? Pero requiere mucho de nosotros, como quizás potenciar el talento. Bueno, hay muchas formas de vencer la adversidad: el deporte, la música, el emprendimiento, la educación, pero todo eso tiene que ver un poco con los talentos o con que mis ganas de superar mi adversidad sean lo suficientemente grandes para vencer todo eso y salir, ¿no? Como mucha gente lo hace. Eso, ¿cómo se llamaría eso que nace de adentro y dice, pucha, no me voy a dejar vencer, a pesar de todo lo que existe, yo voy a salir adelante, ¿no? Es vocación, es talento, es pasión. Mira, desde lo más sencillo, yo te podría decir, y tengo la plena convicción,
que toda persona tiene algo que enseñar. Primero eso. Es decir, independientemente de que seas estudiado, no, de qué tipo de familia viene, no, tu historia tiene algo para ayudar a otra persona. Eso es lo primero. Si uno toma conciencia de eso, es capaz de darse cuenta que si yo veo una persona, no sé, de repente, a ver, vamos, de lo más sencillo. Yo soy una persona que tuvo una ruptura sentimental trágica y estoy al borde de la depresión y del suicidio. Y de pronto estoy a punto de hacerlo y de pronto, no sé, me llama una amiga y yo no le cuento, pero de repente intuye, porque cuando, a ver, cuando nosotros tenemos cierto grado de vinculación, ya hoy más que nunca podemos intuir que algo no está bien en la persona que tú conoces, estimas, quieres, o sea, no estás seguro, pero intuyes. Vamos a asumir, me reúno con esta persona, me cuenta la historia y yo, tal vez por vergüenza, yo no le conté a alguien más una situación similar, pero con esta persona me aperturo, le cuento mi experiencia, ella ve mi proceso, me ve que ahora estoy haciendo, y ¿por qué no me contaste? Porque yo tuve vergüenza, nunca lo conté, sin embargo a ti te cuento. Y ya de por sí ahí tú estás ayudando a una persona a que pueda superar una situación difícil con solo una historia. Eso es lo más sencillo. Partiendo desde esto, como yo sí considero que cada persona tiene algo que enseñar, si yo soy una madre soltera que puedo orientar a otras madres solteras de repente a que puedan desarrollar fortaleza espiritual, fortaleza mental. Si yo aprendí, estoy emprendiendo, puedo invitarle a que forme parte de mi emprendimiento. Acá también entro a un tema de que hay una consigna a veces que algunas personas, incluso profesionales, yo siempre voy a decir que es con poca educación y con inteligencia emocional, que no tienen tino para decir las cosas que pueden decir, no que vas a estar haciendo vendiendo productitos. Yo conozco, mi vecina empezó, me ha vendido mi base, empezó vendiendo por catálogo productos hace 10 años será, de Ésica Natura. Hoy por hoy, ahora he ido a comprar mis productos, vecina, y tiene todo su stock ya, ha construido su casa, ya tiene su oficina, su stock, no solamente de maquillaje, sino también de productos para el hogar. O sea, literal, esa persona invirtió, se desarrolló, es directora actualmente de una consultora, así empezaron, digamos, estas empresas de distribución de cosmética, y hoy por hoy, efectivamente, empoderan a mujeres. El producto de maquillaje es un producto que siempre va a salir, hoy más que nunca, creo yo, sobre todo para aquellos que necesitamos vernos bien ante una cámara, no necesariamente porque algunos dirán que si es para el resto, porque queremos vernos bien, o sea, hay distintos factores, pero de que es una alternativa de crecimiento lo es. Ahora, desde mi rubro de formación como profesional, o sea, yo tengo que tener súper claro cuál es mi rol en la sociedad, ¿no? Y yo tengo que tener claro que no solo se trata de perseguir el dinero va a llegar si tú eres bueno en lo que haces, tal vez te tome un proceso más largo, pero yo estoy totalmente convencida que va a ser consecuencia de aquello que tú vas a ir haciendo. En alguno, el dinero fácil o la búsqueda del dinero fácil te va a llevar a situaciones que te van a exponer muchísimo y el dinero también se va a ir fácil. ¿Por qué? Porque no vas a tener la suficiente madurez para administrar el dinero, porque no vas a tener de repente la suficiente madurez o inteligencia para invertir el dinero. Por ahí alguna vez alguien me dijo, oye, pero el dinero te hace mala persona, los ricos. No, es que, a ver, yo si algo he aprendido incluso con los emprendedores saliendo del banco, porque yo en el banco asesoraba, claro, desde fuera, era la capa asesorando, no era mi riesgo, pero asesoraba muy bien, claro, porque asesoraba súper relax, ¿no? Yo cobraba mi sueldo, mis bonos, asesoraba súper bien, me consideraba muy buena, pero cuando yo salí, de pronto estuve en el rol de buscar los clientes, de arriesgar, ver en qué momento, qué curso compro, qué programa compro, qué cosas me compro, qué aparatos me compro, y si no sale estas charlas que estoy dando, y si no, ¿no? Entonces, también me di cuenta que efectivamente ahí hay un temor. Temor es válido de decir, es el esfuerzo que le estoy poniendo va a funcionar. El temor de tu familia, que de pronto te vio teniendo una posición económica, entre comillas, fija, regular, y como ellos de la buena vida, y de pronto te ven que ya no te vas de viaje, ya no paseas, ya limitas tus gastos, porque obviamente entiendo que yo necesito administrar mi dinero y cuando tengo, pues invierto y cuando tengo, pues tengo que comprar un curso y bueno, cuando tengo gasto y cuando no, lo guardo, ¿no? Pero eso también forma parte del proceso de maduración, que solamente lo vas a ir obteniendo en ese proceso de formación, atravesando, como tú dices, distintas situaciones. Yo no me voy a arrepentir de la decisión que tomé porque yo he conocido muchas personas, aquí te incluyo, en este proceso de salida, de distintas actividades, amistades también. He descubierto que tengo talento y potencial en áreas que tal vez otros veían y yo pues lo veía
como si nada. Y acá coincido, no sé si de repente alguna vez has escuchado a Mario Alonso Puig, es un neurocirujano que hoy por hoy se dedica a dar conferencias asociadas a lo que es desarrollo personal, pero con un criterio y base científica de cómo actúa el cerebro, ¿no? Las emociones. Y es verdad, o sea, tu talento natural tú lo desprecias, porque como es natural en ti, tú no le ves valor. Pero de pronto aparece alguien y te dice, oye, lo que me dijiste me sirvió, pude, no sé, ingresar a tal lado, me contrataron en tal otro, o me siento empoderada. Y para ti tú dices, oye, pero yo no hice nada, según yo dije algo que entre comillas pues, era tan sencillo desde mi punto de vista. Claro, es sencillo porque es tu don, es tu talento. Entonces, lo primero está es identificar para qué eres bueno, en lo cual tú podrías estar haciéndolo horas, no te aburrirías, igual hay un esfuerzo, pero no lo vas a sentir como un estrés traumático, sino un estrés que te impulsa, un estrés positivo. Y acá entra una metodología que yo menciono mucho a mis alumnos, que es la metodología del Ikigai, ¿no? Es básicamente Ikigai, palabra japonesa que te permite identificar en qué eres bueno, qué te gusta y por qué, pues, vas a ganar tu sueldo, ¿no? Porque yo puedo ser muy apasionada, pero si no sé rentabilizarlo, no lo voy a poder convertir en mi trabajo. Ahora, fuera de eso también está el tema de los contactos. La red de contactos es muy importante. Y la red de contactos, uno, puede ser pues porque sí, naciste en una familia adinerada, que yo no le veo nada de malo. O sea, yo no, ¿qué de malo tiene? ¿Qué culpa tienen ellos de nacer en esa familia, que todos sus contactos sean ellos y que sean los dueños de las empresas? O sea, bien por ellos. Pero también tú puedes generar una red de contacto cuando tomas la decisión de colocarte o meterte a navegar estas olas, ¿no? De la vida y del aprendizaje, y pues te haces una marca personal en el camino de esa vida y de una u otra manera ese posicionamiento de tu marca personal, porque todos tenemos una marca personal, desde la casa, desde cómo nos ven los vecinos, desde cómo nos ven nuestros papás, ¿no? Nuestros hermanos, y que si tú tienes súper claro eso, también vas a aprovechar esos contactos que van a aparecer. ¿No? Entonces también es bueno, porque la otra persona puede que llegó porque fue el apellido y de repente, pucha, al final la vida va a ser muy compleja porque él no tuvo maduración y proceso de desarrollo que sí nosotros tuvimos. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo siempre le digo a mis alumnos, por más de que sus papás le paguen la carrera, busca, aunque sea trabajar 3 4 horas, porque una cosa es que yo te diga que es la administración y otra cosa es que tú te sientes en un lugar y atiendas a un cliente y de pronto pierdas de repente dinero o pierdas algo y luego veas cómo lo devuelves, cómo lo reparas, cómo lo recuperas, cómo aumentas, ¿no? Cómo vives. Es eso. Es interesante lo que mencionas porque, de hecho, muchas personas, si bien es cierto, esperan, ¿no? Esperan ciertos, sea que estén trabajando en una empresa, esperan beneficios laborales por la empresa, algo fijo, o los que no están trabajando en empresas son, como por ejemplo, emprendedores, ambulantes o demás, esperan poder también vender sus productos. Siempre hay una expectativa, pero esa expectativa va a estar en función de lo que uno pueda, digamos, visionar, o como tú dices, ¿no? Si yo estoy haciendo algo que de repente no disfruto, quizás esos resultados tarden en llegar o no lleguen a la cúspide donde deberían llegar, ¿no? Porque no estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Entonces, hay muchos factores que demandan los resultados de un país, de una nación. Es curioso porque si nosotros nos fijamos en los países más desarrollados del mundo, los países más desarrollados del mundo no tienen recursos naturales, como los tiene Latinoamérica. Latinoamérica es rico en muchas cosas, petróleo, oro, plata, flora, fauna. Sin embargo, hay países como Singapur, que es una isla pequeña, Japón, que siempre Noruega, lo ponen de ejemplo después de la guerra y Japón, después de los después del tsunamis, cataclismo. ¿no? Entonces, sin recursos, sin grandes reservas económicas, ¿qué es lo que hace que esos países prosperen? Es la gente, ¿no? La gente y su deseo de sobresalir, la gente y su deseo de prosperar, la gente y su deseo. Entonces, siempre la decisión o los destinos de una nación o de una familia o de tu propia vida, en cierta forma van a estar en las decisiones que tú tomes y en la responsabilidad que tú asumes, ¿no? No esperando que de repente que alguien más lo resuelva, sino tú. Sí, acelera o retrasa quizás nuestro progreso las circunstancias externas, pero finalmente va a haber también una parte en donde yo puedo hacer algo dentro de mi posibilidad, ¿no? Desde la madurez, desde la emocionalidad, y es interesante ver ese punto que también tiene que ver obviamente con el conocimiento, porque si yo no tengo el conocimiento de que eso es posible, o alguien no enciende esa luz en mí, entonces también es complicado. Es por eso que se necesita lo que tú decías al principio, ¿no? También necesitas de alguien que esté presente en algún momento, y ese alguien, para que ese alguien exista, pues tiene que haber también
la voluntad de ayudar a otros, ¿no? O sea, creo que las sociedades en general, mientras más humanos seamos todos y seamos sensibles a la realidad de otras personas, ¿no? Vamos a poder contribuir en mayor o menor medida y esa contribución en nosotros, en el primer momento también nos permitirá a nosotros también impactar en otros y será una cadena, ¿no? Como esa película de cadena de favores, que uno ayuda a otro, ¿no? Es un poco idealista, pero de cierta forma eh, creo que el futuro de todos está en ser humanos, en servir, en potenciar aquello que llevamos dentro y que a veces no conocemos hasta que lo hacemos, ¿no? Sea porque nos vemos obligados por necesidad o por visión. Mira, hay una película, no me acuerdo el nombre de la película, que se trata acerca de una consultora, una empresa que contrata una consultora para que tercerice lo que serían los despidos de los trabajadores. No me acuerdo el nombre de la película. Entonces, cuando yo interactúo, y has dicho al finalizar algo que es importante, o sea, necesitamos humanizar las empresas, humanizar la sociedad. La verdad es que yo considero que nos estamos deshumanizando. Y algunos me dirán de repente, no, que eres un extremista. Yo siento, no sé si te pasará, que no sé si la formación que tuve ayuda para yo ayudar a otros o si más bien yo soy la rara. Cuando yo converso con mis alumnos le pongo esas dos posiciones y, por ejemplo, ¿no? Hablamos del baile de Anita, ¿no? A ver, el baile de Anita. Claro, uno es libre de bailar. Ella gana bailando. Ella puede hacer lo que quiera porque eso es su vida, eso es su trabajo, eso es lo que vende. Para ella eso es su arte. Para ella eso es empoderamiento. Ok, si yo voy a su concierto y quiero consumir eso, yo no tengo nada de malo. Es tu concierto, consume eso, te diviertes, lo tomas en chacota y broma. Genial, ella gana con eso. Hace poco vi una entrevista de un reggaetonero, Raúl, y su novia es Rosalía, y le estaban criticando por el disco, que dice que no tiene sentido, pero eso era arte para ella, y él dijo algo que también es verdad y lo asocio con esto. Mientras que el resto murmura, nosotros facturamos. Es verdad, ese es su trabajo. A ver, ¿yo qué vendo? Yo no tengo nada en contra de ellos, pero ¿yo qué vendo? Yo vendo educación, supone, no sé quiénes piensen que de repente puedo educar o no, bueno, por lo menos soy docente, puedo decir que soy educadora, ¿no? Este, eh, Vendo consultoría, mentoría, digamos que uno identifica su nicho, su perfil de cliente, identifica pues, cómo quieres que te reconozcan. Y por último, yo tal vez utilizaría la música de fondo como tendencia en el TikTok, que también ahí ando, ¿no? Pero con otro contenido, no haciendo el baile porque no es lo que yo vendo. Ahora, el público es cierto hoy por hoy que estamos en una sociedad súper consumista, porque muchos pueden decir, claro, el problema es en lo que se hace, que si tal programa enferma, que si tal música enferma. Miren, yo no me voy a poner así de radical, porque yo hasta he escuchado hasta en broma melodías de algunos cantantes peruanos raros, que yo digo, ay Dios mío, o sea, ese chico, bueno, sobresale así, me da risa, que música no debería ser dirigida a niños, pero en un adulto consciente, inteligente, yo identifico eso, hasta lo veo como un meme y me río, me da risa, y ya está, lo paro, no es que estoy bailando en mi casa, a veces hasta lo canto de risa para darme yo misma broma, y ahí para, ¿no? Pero en un niño, o sea, si ese contenido explícito, si ese contenido que puede confundir en alguien que no tiene el nivel de conciencia desarrollado y no sabe discernir lo bueno de lo malo en cuanto al actuar, puede llevar esa irrealidad o esa ficción o esa fantasía a una realidad que sí lo puede dañar. O sea, es como aquel niño que efectivamente veía a Superman y se aventaba pensando que era Superman. O sea, ¿era malo Superman? Superman no es malo. O sea, es una película de ficción que te habla del hombre meteorito más fuerte. Pero cuando el niño se avienta desde un quinto piso con una capa porque piensa que va a volar, obviamente es porque alguien no dio y no le dijo cuál es la realidad y cuál es la ficción, ¿no? Es importante lo que mencionas ahora porque toda la sociedad básicamente es el resultado de la influencia o de los diferentes espectros o aristas que intervienen en ella, ¿no? La cultura, la educación, la música, la cosmovisión que hay en determinadas, ¿no? regiones y, y en cierta forma eso condiciona también justamente la forma en la que uno ve el mundo, la forma en la que uno actúa y bueno, y hoy en día no sé si la música aporta o no, quizás antes habían letras, canciones o demás, y ahora quizás es mucho más abierto, más liberal, no, no cuestiono eso, pero como que el mundo en general es más violento ahora. Estamos en tiempos de Porque estás guerra. desarrollando personas que están viendo la violencia como algo normal.
Entonces, ¿en qué momento esa persona, o ese niño, ese adolescente, ese joven, en qué momento se da cuenta de cuándo debe usar violencia y cuándo no? Se supone que eso tú instruyes desde que va a comenzar a tener conciencia. Ahora, un niño, de hecho, hay etapas de desarrollo del cerebro que pues hasta los 3 años, los psicólogos dicen claramente que ese niño pues tiene ciertos, digamos, tipos de patrones de pensamiento repetitivos y limitados, ¿no? Eh, que tú, si tú le quieras pues a ese niño hablar como un adulto, no le vas a poder hablar como un adulto, vas a tener que hablar tú como adulto, hablar en un idioma infantil, es decir, nunca debe morir tu niño interior, sabiendo que un niño implica inocencia. Tantas desgracias que vemos que hoy se muestran que siempre han existido. Yo no creo que eso no haya existido, estos vejámenes que están pasando ahora, estas atrocidades. No había un monstruo, el monstruo, no me acuerdo el nombre de la zona, que era Monstruo de los cerros. creo sí, no me acuerdo el nombre, que era un depravado que lo asesinaron, creo, y hasta ahora, bueno, hay un tema de que si fue o si no fue, ¿no? Que creo que quedó ahí en investigación, no sé, pero yo creo que eso siempre ha habido, solamente que las redes sociales permiten hoy exponer, Visibilizarlo. exigir, visibilizar. Entonces, más bien yo creo que deberíamos utilizar las redes sociales y las plataformas para exigir, obviamente, lo bueno. Yo sí considero, por ejemplo, centrándome en la sociedad, los niños para mí es lo más importante. Un adolescente adolece, no es ni niño, no es ni adulto. ¿Qué tipo de padre, si el padre no vivió sus etapas, cómo le puede orientar el padre a ese adolescente, cómo comportarse, cómo experimentar las dificultades en el proceso cognitivo y emocional que tiene el adolescente, que se siente horrible, feo, imperfecto? A ver, yo me sentía con mis piernas de pata de escoba y creo que hasta los 25 años nunca me puse una falda porque un chico una vez me dijo calavera andante, ¿no? Hoy por hoy, de hecho no me siento así, pero yo como le digo a mis alumnos, cuán importante es que alguien te diga, oye, las frases que tú puedes decir pueden ser tan hirientes para una chica, o que de repente le digan un piropo que no pidió obsceno a la chica y la chica deje de ponerse una blusa que le gusta, bonita. Yo acá no estoy hablando de exhibicionismo, estoy hablando de que se ponga una ropa bonita, que obvio, si la chica pues está en formación y está pues con sus curvas en exponente, ya no las va a querer ni siquiera mostrar y va a poner a darse los pantalones anchos y las blusas anchas por vergüenza que en la calle te digan algo que tú no quieres que te digan porque te sientes incómoda, ya te comienzas a sentir incómoda con tu cuerpo. O sea, ¿cómo le puedes pedir a alguien que hable de eso si sus padres en casa o en el colegio tampoco se habla de esto? Y no me refiero a que te adoctrinen en el colegio, no, con que te digan, o sea, ¿qué es el respeto? ¿No? Oye, ¿qué es decir las cosas que yo creo que son correctas con tino? Decir las cosas sin herir, decir las cosas, oye, o sea, son cosas tan básicas que yo le veo tan sencillas que hoy por hoy en todo esto de aceptar la diversidad se vuelve tan compleja y lastimosamente cuando todo se vuelve variado, como, a ver, lo quiero llevar a las organizaciones, o sea, tú estandarizas no porque quieras, repito, hacer encajar a todos, es porque quieres tener patrones de cómo ayudar a todos con lineamientos que sean de fácil comunicación y de fácil ejecución para todos, ¿no? Pero lo llevo a la vida personal, hacerlo más sencillo es valores básicos, patrones básicos de convivencia, que se respetan por el respeto que hay de querer vivir en comunidad, ¿no? Excelente, Marina. Bueno, hay mucho más sobre lo que podríamos estar hablando, Uf, pero me queda claro, ¿no? Con tu historia y con lo que compartes sobre el apoyo que das, no solamente a empresas, sino a organizaciones en general, que hace falta mucho, ¿no? Hace falta humanizar, hace falta fortalecer las familias, hace falta descubrir las vocaciones que tenemos dentro, disfrutar lo que hacemos, tener mejor calidad de gobernantes, más humanos sobre todo, y cualidades que debemos desarrollar también con madurez emocional, ¿no? Entonces también ahí tenemos una gran brecha sobre salud mental que no está, que no llega, eh, sí. sobre todo, ¿no? Y bueno, están los profesionales que en cierta forma como tú, que fuiste a la municipalidad a dar un granito de arena y dijeron, no sé, ¿no? Te Me dijeron, dijeron, no, 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 ya me lo llamaremos. le llamaremos, No, no, ¿no? ya hasta Y a ahora me veces están llamando. y parece eso ilógico. Algo tan necesario que a veces no se gestiona adecuadamente, ¿no? Bueno, esperemos que tengamos otra oportunidad, Marina, para poder hablar más acerca de estos temas. Y nada, los que nos ven, si desean que toquemos algunos aspectos en general de nuestra sociedad, recuerda que estos son espacios justamente para crecer, para aprender, para desarrollar nuestra conciencia ciudadana y ver también qué parte de responsabilidad nosotros podemos asumir para resolver también los problemas del país, ¿no? Esto únicamente se va a resolver cuando todos pongamos la mano, cuando todos sumemos esfuerzos para cambiar nuestras realidades, que es parte de nuestro, sin ser políticos, ¿no? Porque como dijo Marina, esto es un espacio que no necesariamente tiene un fin político, sino más bien
una concientización para que todos como ciudadanos, como hermanos, como pueblo, como país, podamos surgir y resolver nuestros problemas que tanta falta hacen, ¿no? Alguien tiene que empezar y bueno, esperemos que este camino pueda hacer en que todos podamos prosperar, ¿no? Como país, como nación, como familias y como individuos. Gracias Marina por tu tiempo, esperemos tenerte otro día y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, seguramente nos estaremos Muchas gracias. viendo muy pronto. Nos estamos viendo. Gracias.